Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a aprender en la clase de hoy? Ya sabéis que a nosotros, los españoles, nos encanta hablar utilizando refranes. Así que en la clase de hoy os voy a enseñar algunos refranes que tienen en común un tema, el tiempo. Así que, ¿estáis listos? ¡Empezamos! Los refranes de los que vamos a hablar hoy son: el tiempo es oro, el tiempo lo dirá, el tiempo pone a cada uno en su lugar, el tiempo todo lo cura, lo bueno si breve, 2 veces bueno, más vale tarde que nunca, mañana será otro día, no hay mal que 100 años dure, no se ganó Zamora en 1 hora, todo llega, todo cansa, todo se acaba. Después de la tempestad viene la calma. De estos refranes vamos a hablar hoy, vamos a explicar lo que significan y cuándo los podemos utilizar. Pero antes de empezar, quiero decirte algo muy importante. ¿Sabías que en la burbuja del español puedes reservar clases individuales y también grupales, por si quieres repasar un poquito con todo esto que estamos estudiando? Así que para cualquier información, en la descripción del vídeo te voy a dejar el link. Y ahora sí, no perdamos más el tiempo y vamos a empezar. El primero de los refranes de los que vamos a hablar hoy es: el tiempo es oro. Bueno, la verdad es que este refrán se podría utilizar muy bien y de hecho se utiliza en nuestra vida cotidiana. Porque, ¿qué significa el tiempo es oro? Este refrán de uso muy actual nos invita a ser diligentes con las cosas que hacemos y nos dice que tenemos que aprovechar el tiempo que se nos da porque la vida es corta. De hecho, existe también una variante que es esta: el tiempo es dinero. Interesante, ¿verdad? Ahora os voy a leer un refrán muy parecido, pero más propio de la cultura moderna de hoy en día y nos explica muy bien el significado de el tiempo es oro. El tiempo no es oro, pero vale más que el oro. Se recobra el oro que se perdió, pero el tiempo perdido no. O sea, el dinero lo puedes recobrar, lo puedes recuperar, pero el tiempo perdido no, así que ya sabes, no pierdas el tiempo. Continuamos. El siguiente refrán del que hablamos hoy es: el tiempo lo dirá. ¿Qué significa esto? Este refrán, que habla del tiempo y también es de uso muy actual, nos aconseja esperar un poquito para ver qué sucede, para ver cómo se resuelve un asunto. Porque ya se sabe, el tiempo lo dirá. Por si acaso no te ha quedado muy claro, hay un refrán sinónimo que es este: el tiempo aclara las cosas. Porque con el tiempo siempre las cosas terminan aclarándose, ¿verdad? Hay que ver lo sabios que son estos refranes. Bueno, seguimos. El siguiente refrán que habla del tiempo es: el tiempo pone a cada uno en su lugar. Bueno, seguro que alguna vez os ha pasado, no sé, que habéis vivido como alguna injusticia. Y entonces, cuando estamos en esa situación, podemos decir este refrán a modo un poquito de consuelo, es decir, nos consuela pensar que al final la verdad aflora y entonces el tiempo pondrá a todo el mundo en su lugar. Obviamente este también es de uso muy actual, porque por desgracia suceden muchas injusticias, pero bueno, no pasa nada, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Siguiente refrán que habla del tiempo: el tiempo todo lo cura. Este refrán no solo habla del tiempo, sino también de la desgracia, de la salud. ¿En qué sentido? Bueno, nos explica que hay problemas que solo se resuelven con el paso del tiempo. Claro, este refrán se resuelve sobre todo a los males morales, no a los físicos, sino a los males, por ejemplo, causados por el amor. Es de uso muy actual y también existe un sinónimo, este de aquí: no hay mal que el tiempo no alivie su tormento. Más vale tarde que nunca. ¿Qué significa? Significa que en ocasiones no es importante llegar con retraso a algo si al final es útil, así que es siempre mejor llegar tarde que no llegar.
Este refrán es de uso muy actual y lo podemos aplicar a muchísimas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, no sé, es que soy demasiado mayor para empezar a estudiar esto. Pues no, más vale tarde que nunca. Y de hecho, también hay un refrán sinónimo que dice así: más vale aprender de viejo que morir necio. Así que ya sabes, nunca es tarde. Otro refrán que habla sobre el tiempo es este: mañana será otro día. Aquí hablamos del tiempo y también de la esperanza. Este refrán se utiliza cuando nos encontramos en alguna situación difícil y en ese momento pues no encontramos la solución a un determinado problema. Bueno, pues con este refrán queremos decir que a lo mejor mañana la podremos encontrar. Tenemos la esperanza de que mañana la encontremos. Así que mañana será otro día. Algo muy curioso, en Argentina hay una variante de este refrán que es así: mañana será otro día. Cabeza pelada y panza fría. Divertido, ¿no? Siguiente refrán: no hay mal que 100 años dure. Con este refrán hablamos del tiempo, pero también de la desgracia, de las cosas negativas. ¿Pero en qué sentido? En realidad es un refrán que consuela. Se dice cuando tenemos una situación difícil, un problema, para consolarnos y decir que ese problema no va a durar para siempre. Así que ya sabes, si tienes algún problema en este momento, no te preocupes, porque no hay mal que 100 años dure. Este refrán incluso puede tener una tercera parte: no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Y también hay algunos sinónimos. Fijaos en este, qué curioso: en este mundo nada dura. Quien hoy tirita, mañana suda. Súper divertido. O también este: no hay dolor que no canse y que el tiempo no amanse. Al final todo significa lo mismo, que los males y las desgracias no duran para siempre. El siguiente refrán del que vamos a hablar hoy es: no se ganó Zamora en una hora. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que quiero contaros sobre este refrán es que es un refrán que leemos en La Celestina. ¿Conocéis esta obra? Pues si no la conocéis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y este refrán alude a un hecho histórico, es decir, el largo sitio que sufrió la ciudad de Zamora, ciudad española en el norte, durante 7 meses, en el año 1072. Por lo tanto, es un refrán histórico. ¿Cuál es el sentido, la idea clave de este refrán? Pues nos quiere expresar una idea de esfuerzo, paciencia. Es decir, que para conseguir algo difícil, arduo, es necesario el esfuerzo, el tiempo y la paciencia. Siguiente refrán: todo llega, todo cansa, todo se acaba. Este refrán, aunque la verdad está un poquito en desuso, no se suele utilizar mucho, es muy sabio porque dice algo, la verdad, muy cierto. Nos explica que el paso del tiempo es inexorable y no podemos hacer nada para evitarlo, ¿verdad? Después de la tempestad viene la calma. Este refrán nos anima a ser optimistas cuando ocurre alguna desgracia. Afirma que las cosas en realidad pueden cambiar rápidamente y volverse positivas. De hecho, en realidad también se usa en sentido literal, cuando hablamos del tiempo, en sentido atmosférico. Después de la tempestad, viene la calma. Por lo tanto, si tienes algún problema en este momento, no te preocupes, porque para empezar, no hay mal que 100 años dure. Y para continuar, después de la tempestad, viene la calma. De este refrán tenemos un sinónimo que es: cada martes tiene su domingo. Es decir, si tienes algo negativo, también tienes algo positivo. Y también hay un antónimo, es decir, algo que nos dice todo lo contrario: a días claros, oscuros nublados. Bueno, al final tiene que haber de todo en la vida, ¿no? Tanto cosas buenas como malas, no pasa nada. Y seguimos. Siguiente refrán: lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Este refrán, que también habla del tiempo, nos recomienda la brevedad. Es decir, nos recomienda ser breves en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Pues porque lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Es de uso muy actual y de hecho normalmente se suele utilizar solo la primera parte. Lo bueno, si breve. Hay un sinónimo también:
que es este. Más vale poco y bueno que mucho y malo, ¿verdad? Bueno, pues como lo bueno si breve 2 veces bueno, hemos terminado ya. Pero antes de irnos me gustaría recordarte algo muy importante. En la burbuja del español puedes reservar clases individuales y también grupales para repasar con todo lo que estamos haciendo, tanto léxico, conversación como gramática, lo que tú quieras. Y además, si quieres, te podemos ayudar con tu examen de CL, porque si estás pensando en hacer el examen de certificación española CL, nosotros te ayudamos con cualquier cosa, con la inscripción, con la preparación, con lo que tú necesites. Así que para cualquier información, aquí te dejo en la descripción el link para que vayas a ver todo lo que necesites. Y como sé que te gustan mucho los refranes, también te dejo algunos vídeos que hablan sobre refranes muy interesantes. Así que, repito, como lo bueno si breve 2 veces bueno, hemos terminado ya. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!